Dicen que los perros saben cosas que los humanos no pueden ver. Después de 8 años como mi compañero canino, había aprendido a confiar más en los instintos de Duke que en mis propios ojos. Aquella mañana de diciembre, cuando sus orejas se irguieron y su cuerpo se tensó en nuestro habitual sendero del bosque, se me heló la sangre. Reconocí esa postura, la señal de peligro. En 35 años de trabajo policial, Duke había dado la alarma exactamente 4 veces. Cada vez habíamos encontrado algo terrible. Ahora lo estaba haciendo de nuevo. A mis 72 años, debería haber estado en casa tomando café, no persiguiendo a un pastor alemán cojo por los bosques helados de Virginia Occidental. Pero Duke se salió del sendero, ignorando mis órdenes por primera vez en su vida. Cuando lo alcancé, jadeando, comprendí por qué. Allí había un edificio octogonal que no debería existir. Madera oscura, sin ventanas, huellas frescas de neumáticos en el barro, y desde dentro, lo juro por Dios, oí llorar a un niño. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Me llamo William Patterson, aunque todo el mundo me llama Bill. Tengo 72 años, llevé 35 años en la unidad Count 9 de la Policía Estatal de Virginia Occidental y llevo 5 años jubilado. Actualmente vivo en una caravana individual a las afueras de Hollow Creek, una ciudad que lleva agonizando desde que cerraron las minas de carbón hace 15 años. Tiene 800 habitantes y la población sigue disminuyendo. El tipo de lugar del que los jóvenes huyen y los ancianos esperan la muerte. Ahora soy uno de los ancianos. Mi pensión es de $1,800 al mes. Parece suficiente hasta que se tiene en cuenta que mi esposa Mary necesita cuidados las 24 horas del día en la residencia Pinewood Nursing Home. El Alzheimer le robó la mente hace 3 años. Un recuerdo tras otro. La residencia cuesta $4,500 al mes. Vendí nuestra casa, vendí mi camioneta y acepté un trabajo de seguridad nocturna en el estacionamiento de Walmart. Aún así, me faltan $1,500 cada mes. La deuda crece como un cáncer, pero visito a Mary todos los domingos. Ella ya no sabe quién soy, pero yo sé quién es ella. Eso es lo que importa. Duke es todo lo que me queda de mi antigua vida. Un pastor alemán de 9 años, 36 kilos de músculo y lealtad. Trabajamos juntos durante 8 años antes de que me jubilara. 73 detenciones por delitos graves, 17 vidas salvadas, 2 menciones por valor. Duke ha estado ralentizándose este último año. Tiene cáncer en la pata delantera derecha. El veterinario dijo que quizá le quedaran entre 3 y 6 meses. Eso fue hace 2 meses. No puedo permitirme la cirugía. Joder, apenas puedo permitirme sus analgésicos. Seguimos recorriendo los mismos senderos que solíamos patrullar. A las 6 de la mañana, llueva o haga sol. Duke ahora cojea, pero nunca se queja. Los perros no se quejan, simplemente siguen adelante hasta que ya no pueden más. Mi hijo Robert y yo no nos hemos hablado en 6 meses. No desde que Emma desapareció. Tiene 8 años y es mi única nieta. Pelo rubio y los ojos azules de su abuela. Desapareció de un parque infantil en Ohio el pasado mes de junio. Robert me culpó. Dijo que si yo hubiera estado allí, si hubiera prestado atención en lugar de trabajar en mi patético trabajo de seguridad, tal vez Emma seguiría a salvo. Dijo cosas que un hijo no debería decirle a su padre. Yo le respondí, no hemos hablado desde entonces. La policía cree que Emma está muerta. 6 meses desaparecida, sin demanda de rescate, sin pistas. Las estadísticas dicen que si no se encuentra a un niño secuestrado en las primeras 72 horas, probablemente nunca se encontrará. Han pasado 184 días. Sigo poniendo un sitio para ella en Navidad. Esta mañana, 23 de diciembre, me desperté a las 5:30. Como siempre, preparé 2 tazas de café por costumbre, aunque Mary no se sienta a mi mesa desde hace 3 años. Me puse mi chaqueta gastada y la correa de Duke, y salí al gélido amanecer de Virginia Occidental. No tenía ni idea de que ese sería el día en que todo cambiaría. El sendero del bosque me resultaba tan familiar como mi propio reflejo.
3,2 millas a través del Bosque Nacional George Washington. La misma ruta que Duke y yo habíamos recorrido durante 13 años. Conocía cada curva, cada punto de referencia, cada árbol que se inclinaba de esa manera. A las 6:06 de la mañana, el bosque nos pertenecía. El policía jubilado y su perro moribundo, dos viejos guerreros sin ningún otro lugar al que ir. Hoy Duke cojeaba más. Veía que favorecía la pata delantera derecha, la que estaba plagada de cáncer. Pero seguía el ritmo, terco como siempre. Le hablaba como le hablaba a la fotografía de Mary cada noche. Le contaba las facturas que se acumulaban, la gotera en el techo de la caravana que no podía permitirme arreglar, que se acercaba la Navidad y no tenía a nadie con quien pasarla. Él escuchaba. Los perros son buenos en eso. Llegamos al kilómetro 3,2. Duke se detuvo. Sus orejas se levantaron de golpe. Todo su cuerpo se puso rígido, con los músculos tensos bajo el pelaje. Había visto esa postura exactamente 4 veces en 8 años de colaboración. 2 veces habíamos encontrado sospechosos armados escondidos en edificios. Una vez habíamos encontrado a un niño desaparecido atrapado en un desagüe pluvial. Otra vez habíamos encontrado un laboratorio de metanfetamina a punto de explotar. Duke nunca se había equivocado. ¿Qué pasa, chico? Mi mano se dirigió instintivamente a mi cadera, buscando un arma de servicio que no había llevado en 5 años. ¿Qué hueles? El ladrido de alerta de Duke rompió el silencio de la mañana. 3 ladridos cortos, uno largo, la señal de peligro. Luego se desvió del sendero y se adentró en la espesa maleza, moviéndose más rápido de lo que le había visto moverse en meses. Maldita sea la pierna coja. Duke, cúrate. Mi orden resonó entre los árboles vacíos. Me ignoró. En 8 años nunca había ignorado esa orden. Corrí tras él. A los 72 años, correr ya no es lo que era. Mis rodillas protestaban. Me ardían los pulmones. Las ramas me azotaban la cara. Me abrí paso a través de la maleza que me desgarraba la chaqueta, siguiendo el sonido de los ladridos de Duke hacia lo más profundo del bosque que nunca había explorado. Duke, espera, maldita sea. Tropecé con un tronco y me agarré a un árbol. No puedo seguirte el ritmo. De repente, los árboles se abrieron a un claro que nunca había visto antes. Y allí estaba, un edificio octogonal, de 8 lados, de unos 9 metros de ancho, con paredes de madera oscura que parecían recién barnizadas, un techo a 2 aguas con ángulos góticos que parecían extraños, como una geometría que no encajaba del todo. No había ventanas en ningún lado que yo pudiera ver, solo una puerta, de metal pesado, de aspecto industrial, completamente fuera de lugar en medio de la nada. Duke estaba a 6 metros de la puerta, ladrando 3 veces cortas y una larga, una y otra vez. Tenía el pelo erizado y los dientes afilados. Me acerqué lentamente, con todos los instintos policiales que había desarrollado, gritando advertencias. El edificio no debería existir. Había recorrido ese sendero 1000 veces. No había ninguna estructura allí, ninguna construcción, ningún permiso registrado en el condado. Los edificios no aparecen de la noche a la mañana, pero este sí lo había hecho. Las huellas frescas de neumáticos marcaban el barro alrededor del claro. Un vehículo pesado del tamaño de una furgoneta, a juzgar por el espacio. También reciente, no podía tener más de un día. Las huellas conducían desde una carretera de acceso que yo no sabía que existía, medio oculta por la maleza. Alguien había estado allí recientemente. Rodeé el edificio, con Duke caminando a mi lado, pero negándose a acercarse a la puerta. La madera era nueva, cara, sin grafitis, sin signos de desgaste ni de antigüedad. No se trataba de una cabaña de casa olvidada, ni de un refugio abandonado. Era una construcción reciente. En el lado norte, encontré lo que Duke debía de haber olido, una trampilla de sótano camuflada con hojas y ramas secas. Alguien había intentado ocultarla, pero no lo había hecho lo suficientemente bien. Los bordes metálicos estaban limpios, sin óxido, usados con regularidad. Saqué mi teléfono. No había señal. Estábamos demasiado adentrados en el bosque.
Demasiadas montañas bloqueaban las torres. Tendría que volver al sendero para llamar. Entonces lo oí. Un sonido procedente del interior del edificio. Débil, amortiguado por las gruesas paredes, pero inconfundible. Un niño llorando. Se me paró el corazón. Pegué la oreja a la superficie metálica de la puerta y contuve la respiración. Allí, la voz de una niña, joven, de unos 7 u 8 años. Un llanto silencioso, de esos que se producen después de llorar tanto que ya casi no quedan lágrimas. Los ladridos de Duke se intensificaron. De alguna manera, él lo sabía. Volví a mirar mi teléfono. No había señal. La ayuda más cercana estaba a 5 kilómetros para cuando saliera, llamara y llegaran los agentes. ¿Cuánto? 1 hora, 90 minutos. Miré la puerta que lloraba y a Duke, que seguía alertando, advirtiéndome de que algo iba mal, que era peligroso, malo. Pensé en Emma, desaparecida hacía 6 meses, presuntamente muerta. Pensé en todos los casos en los que habíamos llegado demasiado tarde. Tomé una decisión. Tenía que llamar. El protocolo lo exigía. 35 años de entrenamiento me gritaban que me retirara, que volviera, que hiciera lo que dicta el manual. Pero el llanto de esa niña iba en contra de todos los instintos en los que siempre había confiado. Caminé de vuelta hacia el sendero principal. Duke me seguía a regañadientes. Mi teléfono mostraba una barra parpadeante en el borde del claro. Marqué el 911. Central. Aquí, William Patterson. Unidad K9 347 retirada. Informo de actividad sospechosa en el Bosque Nacional George Washington. Marcador de milla 3,2. Aproximadamente a 200 yardas al noreste del Sendero 7. La voz del operador crepitó. Naturaleza de la emergencia, señor Patterson. Posible secuestro. Estructura no registrada. Puedo oír a un niño dentro. Mis compañeros K9 alertan de peligro. Necesito unidades aquí inmediatamente. Le transfiero con la Sheriff O'Connor. La línea se cortó. Entonces se oyó una voz familiar, cálida y tranquilizadora. Bill, soy Maggie. ¿Qué pasa? La Sheriff Margaret O'Connor. Nos conocíamos desde hacía 20 años y habíamos trabajado juntos en docenas de casos antes de que me jubilara. Ella había asumido el cargo de sheriff del condado 3 años antes, tras la muerte de su marido John a causa de un cáncer. Buena policía, buena amiga. Maggie, estoy en las coordenadas. Te envío ahora mismo. Busqué a tientas mi teléfono y se me cayó un alfiler. Hay un edificio aquí que no debería existir. Estructura octogonal, construcción nueva, sin permisos que yo sepa. Duke lleva 20 minutos alertando. Puedo oír a un niño llorando dentro. Una pausa. Demasiado larga. Bill, ¿estás seguro? Esa zona es remota. Nadie construye allí. Estoy delante, Maggie. Huellas de neumáticos recientes, vehículo pesado. Alguien está usando este lugar. De acuerdo. Su tono cambió ligeramente. ¿Puedes describir lo que ves? Algo no cuadraba. Demasiadas preguntas. No había suficiente urgencia. Edificio de madera oscura, octogonal, una puerta metálica, sin ventanas visibles. Trampilla de sótano en el lado norte. Maggie, hay un niño ahí dentro. Puedo oírla. Bill, necesito que estés seguro. Tiene 72 años y Duke, sin ánimo de ofender, pero él también se está haciendo mayor. ¿Estás completamente seguro de lo que oyes? Apreté la mandíbula. Llevo haciendo esto desde antes de que tú nacieras. Sé lo que oigo. Por supuesto, no estoy cuestionando tu criterio. Solo me aseguro de que asignamos los recursos adecuadamente. ¿A qué distancia estás ahora del edificio? A 200 metros, recibiendo señal. Bien, quédate ahí. Voy a enviar unidades. Llegada estimada en 30 minutos. 30 minutos. La oficina del sheriff estaba a 15 minutos por carretera. 30 minutos. Maggie, si hay una niña, Bill, necesito que esperes a los refuerzos. No te acerques a ese edificio. Es una orden. Su voz se endureció. Sé que estás jubilado, pero sigues estando sujeto a los protocolos de seguridad ciudadana. Si entras allí solo, podrías comprometer la escena o resultar herido. ¿Entendido?
Comprendí que algo iba mal. Maggie nunca había sido tan cautelosa. Nunca había tardado tanto en movilizarse. Entendido. Mentí. Bien, quédate al teléfono conmigo. Dime exactamente dónde estás. Espera, la señal se está cortando. Silencié el teléfono y lo guardé en el bolsillo. Duke me miró con ojos comprensivos. Había sido mi compañero el tiempo suficiente como para leer mis decisiones antes de que las tomara. Volví al edificio, con la mente a 1000 por hora. Algo en la respuesta de Maggie me inquietaba. Las preguntas parecían una maniobra dilatoria. El retraso de 30 minutos me pareció deliberado. Volví a rodear la estructura, buscando alguna forma de entrar. La puerta metálica tenía un teclado electrónico. Imposible forzarla. Las ventanas que no había visto en mi primera inspección estaban tapiadas desde dentro, pero estaba la trampilla del sótano. Me arrodillé junto a ella y aparté más hojas. La cerradura era mecánica, de las antiguas. Saqué mi cuchillo multiusos, el mismo que llevaba conmigo desde hacía 40 años, y introduje la hoja en el mecanismo. Fue entonces cuando oí el motor. Una furgoneta subió ruidosamente por el camino de acceso oculto, avanzando lentamente entre la maleza. Agarré a Duke y nos escondimos detrás de un enorme roble, observando a través de la maleza. La furgoneta se detuvo. Un hombre de unos 40 años, vestido con ropa de trabajo y una gorra de béisbol, salió del vehículo. Abrió las puertas traseras y sacó bolsas de la compra. Pude ver snacks para niños, cajas de zumo, suministros médicos, botellas de agua y mantas. El hombre parecía estresado y miraba su reloj repetidamente. Se acercó a la puerta metálica del edificio, sacó una tarjeta llave y la pasó por el lector. La puerta se abrió con un clic. Vi su rostro claramente por primera vez. David Thornton. El reconocimiento me golpeó como un puñetazo. David Thornton venía todas las mañanas a la cafetería Millie's a tomar café. Nos habíamos sentado en taburetes contiguos docenas de veces y habíamos charlado sobre el tiempo y el fútbol. Un tipo decente, o eso creía yo. Antiguo minero del carbón, despedido hacía 10 años, tenía una hija adolescente con diabetes tipo 1. Se había quejado más de una vez del coste de la insulina. Thornton desapareció en el interior, cerrando la puerta tras de sí. La furgoneta estaba vacía, con el motor aún en marcha. El gruñido de Duke era apenas audible. Su cuerpo temblaba con una agresividad contenida. Todos sus músculos estaban tensos, esperando mi orden. Saqué mi teléfono. Seguía con una sola barra de cobertura. Tenía que poner al día a Maggie, decirle quién estaba allí. Pero antes de que pudiera marcar, oí voces dentro del edificio. La voz de Thornton era alta y urgente. Los trasladaremos en 20 minutos. Órdenes del jefe. Los compradores se están impacientando. Una voz de mujer, una que no reconocí. Los cuatro. Los cuatro. Ya llevan demasiado tiempo aquí. Las pistas se están enfriando. Se me heló la sangre. 4 niños. Compradores. Esto no era solo un secuestro. Era tráfico de personas. 20 minutos. Miré mi teléfono. Maggie había dicho que las unidades tardarían 30 minutos en llegar. Para entonces, esos niños ya se habrían ido. Tenía 72 años, estaba desarmado y me enfrentaba al menos a 2 adultos, probablemente más. Lo inteligente era esperar, observar y recabar información. Pero lo inteligente ya no era una opción. Pensé en Emma, desaparecida desde hacía 6 meses, meses. ¿Y si alguien la hubiera encontrado a tiempo? ¿Y si alguien hubiera actuado en lugar de esperar? Miré a Duke. Él me devolvió la mirada con absoluta confianza. En 8 años, nunca habíamos abandonado a nadie que necesitara ayuda. No íbamos a empezar ahora. Me agaché y le quité la correa a Duke, dándole total libertad para moverse y luchar si fuera necesario. Él lo entendió. Dejó de mover la cola. Aplanó las orejas. Estaba listo. Susurré una oración que Mary solía decir antes de que yo saliera a mis peligrosas misiones. Señor, ayuda a este viejo tonto a hacer lo correcto. Luego me dirigí hacia la trampilla del sótano, con Duke silencioso como una sombra a mi lado. Manipulé la cerradura con mi cuchillo, con las manos más firmes de lo que habían estado en años. Clic. Se abrió.
Una escalera descendía hacia la oscuridad. No podía ver el fondo. Puse un pie en el primer peldaño. Detrás de mí, la voz de Thornton se escuchó a través de una grieta en la pared. Empaquétalo todo. Nos vamos en 15 minutos. 15 minutos para salvar a 4 niños que aún no conocía. Miré a Duke por última vez. ¿Listo, compañero? Él bajó primero, como siempre, como lo había hecho cientos de veces antes. Lo seguí en la oscuridad. La escalera descendía 4 metros hasta un sótano de hormigón. Mis rodillas protestaban en cada peldaño. Las viejas articulaciones chirriaban contra el cartílago desgastado por 7 décadas de uso. Duke esperó abajo, olfateando el aire, procesando 1000 sensaciones que yo era incapaz de detectar. El pasillo del sótano se extendía a 4,5 metros, iluminado por una sola bombilla desnuda. 4 puertas se alineaban en la pared izquierda, cada una con un pesado candado comercial. Los mismos candados que había visto en las salas de almacenamiento de pruebas en la comisaría. Caros, seguros, deliberados. El olor me golpeó. Cuerpos sin lavar, sudor intenso, desinfectante tratando de enmascarar los olores orgánicos. Lo había olido antes en situaciones con rehenes. El olor del cautiverio. Duke se acercó a la primera puerta, gimiendo en voz baja. No era su ladrido de alerta, sino su sonido de angustia. Había alguien detrás de esa puerta, alguien que sufría. Me acerqué lentamente, con las botas silenciosas sobre el cemento. Puse la oreja contra el metal, respirando rápido, superficialmente, como un niño. «Hola», susurré. «¿Me oyes?» Un jadeo, un susurro, luego una vocecita llorosa. «Por favor, ayúdanos». Nosotros. Varios niños en una habitación. Me temblaban las manos mientras sacaba mi cuchillo multiusos. El candado era de calidad comercial, pero yo llevaba abriendo cerraduras desde antes de que nacieran la mayoría de los delincuentes. 30 segundos de trabajo cuidadoso. El mecanismo hizo clic. La cerradura se abrió. Empujé la puerta hacia adentro. La habitación medía unos 2,5 metros por 3. Había una cama plegable, un cubo en la esquina, una pequeña lámpara en el techo y una niña sentada en la cama, con el pelo rubio enmarañado y sucio, vestida con un pijama rosa que parecía tener 6 meses. Me miró con sus grandes y aterrados ojos azules que había visto en fotografías todos los días durante 6 meses, ojos azules idénticos a los de su abuela Mary. Emma. La palabra salió como un susurro ahogado. El rostro de la niña se descompuso. Abuelo Bill, el mundo se tambaleó. Mi nieta, mi Emma, la niña que habíamos enterrado en nuestros corazones hacía 6 meses, estaba viva delante de mí. No podía moverme, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba viendo. Duke no tuvo esa vacilación. Se acercó con paso suave, moviendo lentamente la cola, y se sentó frente a Emma con la delicadeza perfecta de un can. Ella extendió las manos temblorosas y le tocó la cabeza. Entonces rompió a llorar y echó los brazos al cuello de Duke. Eso rompió mi parálisis. Me arrodillé. Mis rodillas crujieron como disparos. El dolor atravesó mis viejas articulaciones y rodeé con mis brazos a los dos. Emma se volvió de Duke hacia mí, con sus pequeñas manos agarradas a mi chaqueta como si fuera a desaparecer. Sabía que vendrías, lloraba sobre mi hombro. Sabía que Duke me encontraría. Rezaba todas las noches para que Duke me encontrara. No podía hablar. Solo podía abrazarla, sintiendo cómo su frágil cuerpo temblaba por 6 meses de terror reprimido. Mi visión se nubló. Las lágrimas que no había llorado desde el diagnóstico de Mary brotaron de mis ojos y resbalaron por mi rostro curtido. Mi nieta estaba viva. Pero se oyeron pasos arriba, botas pesadas, varias personas moviéndose. Me aparté y me obligué a concentrarme. «Emma, cariño, ¿hay otros niños aquí?» Ella asintió con la cabeza y se limpió la nariz. «3 más, Jake, Lily y Noah. Estamos en habitaciones diferentes, pero podemos oírnos a través de las paredes. 4 niños, tal y como dijo Thornton. ¿Estás herida?» Le revisé los brazos y la cara, buscando heridas. No, no nos hicieron daño. Solo nos mantuvieron aquí. A veces nos trasladaban.
No sabemos por qué. Yo sabía por qué. Compradores, tráfico de personas. Se me revolvió el estómago. Está bien, pequeña. Los voy a sacar a todos. Quédate con Duke. Me dirigí a la segunda puerta. Esta vez abrí la cerradura más rápido. La adrenalina me estabilizó las manos. Hizo que el viejo entrenamiento volviera como memoria muscular. Clic dentro. Un niño de unos 10 años, hispano, delgado como un palo. Entrecerró los ojos ante la luz repentina. ¿Eres policía? Su voz era sospechosa. Cuidado, estaba jubilado. Me llamo Bill. Voy a sacarte de aquí. ¿Cómo te llamas, hijo? Jake. Jake Martínez. Soy de Tennessee. Llevo aquí 8 semanas. Ya no. Sal. Jake salió con cautela, vio a Emma y Duke y se relajó un poco. Emma, ¿estás bien? Se abrazaron rápidamente. Consuelo entre compañeros de prisión. Tercera puerta. Ahora mis manos estaban más firmes. La ira sustituía al shock. Clic. Una niña pequeña, de unos 6 años, afroamericana. Ojos muy abiertos y vacíos. El shock del trauma reflejado en todo su rostro. No habló cuando abrí la puerta. Solo se quedó mirando. No pasa nada, cariño, le susurré. Te llevaré a un lugar seguro. No se movió. Jake dio un paso adelante. Lily, no pasa nada. Él nos está ayudando. Lily buscó la mano de Jake. Él la dejó salir con delicadeza, con el cuidado que practican los niños que han aprendido a protegerse unos a otros. Cuarta puerta. Oí llorar dentro. Un niño pequeño aterrorizado por los sonidos de una lucha que no podía entender. Esta cerradura era diferente, más gruesa, con un mecanismo más nuevo. Trabajé en ella. 30 segundos, 45. El sudor me golpeaba la frente a pesar del aire frío del sótano. Pasos en las escaleras. Bill, oí la furgoneta. La voz de Thornton se interrumpió cuando llegó al final de la escalera y me vio. Nos miramos fijamente a través de los 4,5 metros del pasillo de hormigón. Yo, de 72 años, desarmado, con 3 niños liberados detrás de mí. Él, de 49, más joven, más fuerte, probablemente armado. Su mano se movió hacia la cintura. No lo hagas, mi voz transmitía 35 años de autoridad. No me hagas enfermar. Duke, a por él, David. Duke dio un paso adelante, con los labios retraídos en un gruñido silencioso. 36 kilos de perro de ataque entrenado. Aquejado de cáncer, pero aún mortal cuando está motivado. La mano de Thornton se congeló. Bill. Jesús, no lo entiendes. Entiendo que estás traficando con niños. Entiendo que hay un niño detrás de esta puerta que no puedo abrir. Entiendo que tienes unos 10 segundos para decirme dónde está la llave antes de que Duke te arranque la garganta. Mi hija. La voz de Thornton se quebró. Tiene diabetes tipo 1. La insulina cuesta $1,200 al mes. No tengo seguro. Lo perdí todo cuando cerraron la mina. Se estaba muriendo, Bill. Se estaba muriendo delante de mí. Así que vendiste a los hijos de otras personas. Me prometieron 200,000 al año. Solo coordinaba la logística, trasladaba a los niños de un lugar a otro. Nunca les hice daño. Les daba de comer. Les daba mantas. Les robaste la infancia. Las palabras salieron disparadas de mi boca. Es mi nieta a quien ayudaste a secuestrar. Mi Emma, mi hijo intentó suicidarse porque pensaba que estaba muerta. ¿Quieres hablar de sufrimiento? Thornton se puso pálido. Emma es tú. No lo sabía. Lo juro por Dios. No sabía quién era. No importa de quién sea la niña. Todos pertenecen a alguien. Di un paso adelante. Duke hizo lo mismo. La llave, ahora. Thornton metió lentamente la mano en el bolsillo y sacó un llavero. La plateada. Pero Bill, tienes que entenderlo. Entiendo que vas a ir a la cárcel. Tira las llaves despacio. Las tiró. Rodaron hasta mis pies. Mantuve la mirada fija en Thornton mientras me agachaba para recogerlas. Todos mis instintos de policía me gritaban que no rompiera el contacto visual con la amenaza. Fue entonces cuando Thornton sacó la pistola.
Una Smith Wesson de 9 milímetros que le temblaba en la mano. No puedo ir a la cárcel. Mi hija me necesita. Morirá sin dinero para la insulina. También morirá sin un padre. Uno que no sea un criminal. No entiendes lo que es ver sufrir a tus hijos porque no puedes pagarles las medicinas. Ver cómo le baja el azúcar en sangre, cómo le dan convulsiones y saber que es porque eres demasiado pobre para mantenerla con vida en el país más rico del mundo. Su dolor era real. Podía verlo, sentirlo, entenderlo. Las deudas médicas también casi me habían destruido. El cuidado de Mary, que padecía Alzheimer, me estaba devorando financieramente, pero yo no había vendido niños. Entiendo la desesperación, dije en voz baja, pero también entiendo las decisiones. Tú elegiste esto, David. Elegiste el dinero por encima de la moralidad. Elegiste la comodidad por encima de la conciencia. No es tan sencillo. Es exactamente así de sencillo. Su mano armada vaciló. Pude ver el conflicto en sus ojos. El hombre decente que había sido una vez luchaba con lo que se había convertido. Duke percibió su vacilación, entrenado para este momento exacto, esperando mi orden. Tenía un segundo para decidir, dar la orden de atacar y arriesgarme a que Thornton disparara o intentar convencerlo y arriesgarme a que disparara primero. 72 años de experiencia vital me decían que los hombres desesperados con armas toman malas decisiones. 8 años de colaboración me decían que Duke podía moverse más rápido de lo que Thornton podía apuntar. Duke. El dedo de Thornton apretó el gatillo. Duke se lanzó. 36 Lloyd de pastor alemán golpearon el centro de Thornton antes de que pudiera disparar. Cayeron juntos. La mano con la que Thornton empuñaba el arma quedó inmovilizada bajo las mandíbulas de Duke. No mordía. Duke sabía que no debía hacerlo, pero la sujetaba con la presión suficiente para mantener el arma inmóvil. Me moví más rápido de lo que lo había hecho en 5 años. Cogí el arma y apunté a Thornton. No te muevas, ni siquiera respires fuerte. Thornton se quedó paralizado bajo el peso de Duke. El miedo sustituyó al desafío. Buen chico, Duke. Sujétalo. Duke ajustó su postura, manteniendo el control sin causarle daño. Procedimiento K9 perfecto. Incluso después de 5 años retirado, encontré bridas en el bolsillo de la chaqueta de Thornton, probablemente destinadas a mover a los niños, y le até la muñeca a una tubería expuesta a lo largo de la pared. Comprobé las ataduras 2 veces. No iba a ir a ninguna parte. Luego me volví hacia la cuarta puerta, probé 3 llaves antes de encontrar la correcta. Un clic en el interior. Un niño de unos 7 años, rasgos asiáticos, acurrucado en un rincón, llorando. Me miró con absoluto terror. Noah, ¿te llamas Noah? Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Soy Bill, soy policía. Bueno, lo era. Estoy aquí para llevarte a casa, hijo. No tengo casa. Su voz era apenas un susurro. Mis padres no me querían. Me vendieron. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me arrodillé lentamente, manteniendo la calma en mis movimientos. Eso no es cierto. Alguien te quiere. Te lo prometo. Incluso mientras lo decía, sabía que podía ser una mentira, pero ya me ocuparía de eso más tarde. Noah se levantó lentamente. Emma se acercó inmediatamente a él y le tomó la mano. No pasa nada, Noah. El señor Bill es el abuelo de Emma. Es muy simpático. Los otros niños se agruparon, buscando consuelo y cercanía. 4 niños, de entre 6 y 10 años, que representaban meses de infancia robada. Saqué mi teléfono. Seguía sin haber señal en el sótano. Muy bien todos. Vamos a subir y salir fuera. Quedaos cerca de mí. Duke nos mantendrá a salvo. Me siguieron como patitos. Emma me cogió de la mano. Jake ayudó a Lily. Noah se quedó cerca de Emma. Duke cerraba la marcha, vigilante y alerta. Subimos la escalera uno por uno. Yo fui primero, ayudando a cada niño a subir después de mí. El claro estaba vacío. La furgoneta de Thornton seguía en marcha, con la puerta del conductor abierta. El aire fresco golpeó a los niños como una revelación. Emma respiró hondo. Empezó a llorar de nuevo. Esta vez eran lágrimas de alivio. Saqué mi teléfono. Ahora tenía 2 barras de cobertura. Marqué el 911.
Soy William Patterson. Soy William. Tengo a 4 niños secuestrados a salvo en mi ubicación. El sospechoso David Thornton está detenido. Solicito respuesta médica inmediata en todas las unidades disponibles. Señor Patterson, el sheriff O'Connor le ha dado instrucciones de esperar. No me importa lo que me haya ordenado. Tengo 4 víctimas de tráfico que necesitan atención médica. Envíen a todo el mundo ahora mismo. Les di las coordenadas y colgué antes de que pudieran discutir. Luego llamé a Robert, mi hijo, el padre de Emma, que pensaba que su hija estaba muerta. El teléfono sonó 4 veces. Buzón de voz. Por supuesto, no contestaría. No habíamos hablado en 6 meses. Robert, soy papá. Sé que no quieres saber nada de mí, pero se me quebró la voz. La encontré. Encontré a Emma. Está viva. Está a salvo. Está aquí conmigo. Llámame, por favor, hijo. Llámame. Terminé la llamada y miré a Emma. Ella me miró con los ojos azules de Mary. ¿Va a venir papá? Sí, cariño. Tu papá va a venir. No mencioné que Robert podría no contestar, que nuestra relación estaba destrozada, que podría no creerme. Duke se apretó contra mi pierna, sintiendo mi estado emocional. Le acaricié las orejas, agradecido más allá de las palabras. Las sirenas sonaban en la distancia. Varios vehículos se acercaban rápidamente. Los niños se acurrucaron cerca de mí, permitiéndose por fin sentirse a salvo. Pero algo me rondaba la cabeza. La respuesta de Maggie por teléfono. Demasiadas preguntas, demasiado retraso. 30 minutos en lugar de 15. Me había preguntado dónde estaba, con todo detalle, y me había pedido que permaneciera al teléfono. Mi instinto policial, ese que nunca desaparecía, comenzó a gritar advertencias. Las sirenas se hicieron más fuertes. 3 coches patrulla irrumpieron en el claro a través de la maleza. Se abrieron las puertas. Los agentes salieron. La sheriff Margaret O'Connor salió del vehículo que iba en cabeza, con la mano en su arma reglamentaria. Pero no miraba la furgoneta de Thornton. Me miraba a mí, y la expresión de su rostro no era de alivio. Era de cálculo. Bill, gritó al otro lado del claro. Aléjate de los niños. ¿Qué? Aléjate de los niños ahora mismo. Es una orden. Sus ayudantes se desplegaron, con las manos en las armas, como si yo fuera la amenaza. Emma me apretó la mano con más fuerza. Abuelo. Duke se enfureció. Sintió lo mismo que yo. Maggie, ¿qué demonios estás haciendo? Estas son las víctimas. Thornton está en el sótano, inmovilizado. Lo ha confesado todo. Sé lo que ha confesado. Su voz era fría. También sé que has entrado en una propiedad privada sin una orden judicial, que has agredido a un ciudadano y que estás en posesión de un arma de fuego siendo un civil. Nada de eso tenía sentido, a menos que, oh Dios, la comprensión me golpeó como un jarro de agua fría. Lo sabías, dije lentamente. Sabías lo de este lugar. El rostro de Maggie permaneció impasible, pero vi la verdad en sus ojos. ¿Cuánto te pagaron, Maggie? ¿Cuánto por mirar hacia otro lado? Bill, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. ¿Cuántos niños? ¿A cuántos niños les ayudaste a traficar? A estos niños no se les hacía daño. Se les reubicaba en hogares mejores, familias que podían mantenerlos adecuadamente. La racionalización era obscena. Se les vendía como ganado. Se les daba oportunidades. El padre de Emma es maestro de escuela. Ella tenía un buen hogar. Tú ayudaste a secuestrar a mi nieta. Eso dio en el blanco. El rostro de Maggie palideció. No sabía quién era ella. No se suponía que la llevaran. Fue un error. ¿Un error? Mi hijo intentó suicidarse por tu error. Los agentes se movieron incómodos. Estaban escuchando esto por primera vez. Me di cuenta de que Maggie les había ocultado la verdad. Bill, entiendo que estés enfadado, pero tienes que entregar tu arma y dejarnos manejar esto como es debido. ¿Cómo es debido? Vas a encubrir esto, harán desaparecer a estos chicos otra vez. Me aseguraré de que se procesen por los canales adecuados. Ni lo sueñes. Levanté ligeramente el arma, sin apuntar a nadie, solo para dejar claro mi mensaje. Estos niños irán al FBI, a la jurisdicción federal, no a su departamento corrupto. Bill está cometiendo un error. El único error que cometí fue confiar en usted. Nos quedamos allí,
A 6 metros de distancia, viejos amigos a ambos lados de una línea imposible. Entonces Duke empezó a ladrar. No era su ladrido de alerta, sino de advertencia. Un helicóptero apareció sobre los árboles, sin distintivos, volando rápido y bajo. Pero no era un helicóptero de la policía. Era algo completamente diferente. El helicóptero descendió rápidamente, con el viento de las hélices levantando las hojas muertas en un frenesí. Exterior negro, sin marcas visibles. Aterrizó a 50 metros de donde estábamos, con los motores aún en marcha. Salieron 4 personas, 3 hombres con equipo táctico y una mujer con una cazadora del FBI. La mujer se dirigió hacia nosotros con absoluta autoridad, con la placa en alto. Agente especial del FBI Sarah Martínez, Unidad Especial contra la Explotación Infantil, Sheriff O'Connor, baje el arma. Maggie no había sacado el arma, pero aún tenía la mano sobre ella. Obedeció lentamente, con una mezcla de confusión y cálculo en el rostro. La agente Martínez inspeccionó la escena. Yo sostenía el arma de Thornton, 4 niños se agolpaban a mi alrededor. Duke estaba en guardia, los ayudantes de Maggie paralizados por la incertidumbre. ¿El señor Patterson, supongo? Sí, señora. Puede bajar el arma, no está en problemas. Se volvió hacia Maggie. Usted, sin embargo, sí lo está. Sheriff O'Connor. Queda arrestada por conspiración para cometer tráfico de niños, obstrucción a la justicia y corrupción de cargo público. Maggie palideció. ¿Con qué pruebas? 6 meses de escuchas telefónicas, registros financieros y el testimonio de David Thornton, que lleva 3 semanas cooperando con nosotros. Martínez hizo un gesto a su equipo. Detengan a la sheriff. 2 agentes tácticos se adelantaron. Maggie no opuso resistencia, pero sus ojos se encontraron con los míos. Bill, yo no. Necesitaba el dinero para pagar las facturas médicas de John, la casa, todo. No me importa. Mi voz era plana, sin emoción. 20 años de amistad no significaban nada comparados con lo que ella había hecho. Vendiste niños para mantener una casa. No se suponía que fuera así. Prometieron que nadie saldría herido. Solo reubicaciones, mejores hogares para los niños que... Cállate, Maggie, cállate. Los agentes la esposaron y le leyeron sus derechos. Se fue en silencio. Toda su fuerza de lucha se había esfumado. La agente Martínez se acercó a los niños y se arrodilló a su altura. Hola a todos, soy Sara. Ahora estáis a salvo. Os llevaremos al hospital, os harán un chequeo y luego os ayudarán a volver a casa. Vale. Jake dio un paso adelante, más mayor que los demás, más sereno. ¿De verdad sois del FBI? Sí, y te he estado buscando. Jake Martínez, de Tennessee. Tu tía también te ha estado buscando. Tu tía que denunció tu desaparición hace 73 días. La cara de Jake se descompuso. Tía Sara. La máscara profesional de Martínez se resquebrajó. Jake. Tía Sara. Jake corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Ella le devolvió el abrazo con los ojos cerrados. Dios mío, Jake, te hemos buscado por todas partes. Lo sostuvo a distancia, mirándole la cara. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? No, asustado, pero bien. El reencuentro me partió el pecho. Miré a Emma, a Noah, a la pequeña Lily, que seguía agarrada a la mano de Jake incluso mientras él abrazaba a su tía. Estos niños tenían familias, gente que los quería, gente que los había estado buscando desesperadamente durante 6 meses, gente como Robert. Saqué mi teléfono, con las manos temblorosas. Mi hijo aún no me había devuelto la llamada. Martínez se dio cuenta. Señor Patterson, hemos estado intentando localizar al padre de Emma, Robert Patterson. ¿Sabe dónde está? No nos hablamos. No nos hemos hablado desde que Emma desapareció. Tenemos que avisarle inmediatamente. ¿Tiene su número actual? Se lo di. Se alejó y hizo la llamada. Observé cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la preocupación y la confusión. Volvió. Señor Patterson, hay algo que debe saber sobre su hijo. Se me encogió el corazón. ¿Qué ha pasado? Está vivo, pero tenemos que hablar en privado. Emma me tiró de la mano. Abuelo,
¿Papá está bien? Sí, cariño, está bien. El agente Martínez solo necesita hablar con el abuelo un momento. Quédate con Duke, ¿vale? Emma asintió, se sentó y rodeó con los brazos el cuello de Duke. Los otros niños se acercaron, buscando consuelo en la tranquila presencia del viejo perro. Martínez me llevó a unos 6 metros de distancia. Tu hijo, Robert, está vivo y bien. Actualmente se encuentra bajo protección federal. ¿Qué? ¿Por qué? Hace 2 meses Robert Patterson acudió al FBI. Había estado investigando por su cuenta la desaparición de Emma. Encontró conexiones con una red internacional de tráfico. Se ofreció voluntario para infiltrarse. Las palabras no tenían sentido. Robert, mi hijo Robert, se infiltró. Se infiltró profundamente. Se hizo pasar por un comprador adinerado y se infiltró en la red. Nos ha estado proporcionando información durante 8 semanas. Su información es lo que nos ha llevado a este lugar. Él es la razón por la que supimos de la participación del Sheriff O'Connor. Pero pensé que las piezas no encajarían. Alguien me dijo que estaba muerto, que se había suicidado. Esa era la historia falsa, para protegerlo a él, para protegerte a ti. Si la red sospechaba que su familia seguía activa, investigarían. Te usarían como moneda de cambio. Su ex mujer, Linda, me dijo que estaba muerto. Linda sabía la verdad. Le ordenaron mantener la tapadera. Lo siento, señor Patterson. Sé que debe de haber sido doloroso. Doloroso es poco. Pasé 2 meses creyendo que mi hijo se había suicidado, creyendo que había perdido tanto a mi nieta como a mi hijo. ¿Dónde está ahora? En un refugio en Virginia. Lo sacamos ayer cuando decidimos asaltar este lugar. Aún no sabe que has encontrado a Emma. Todavía estábamos planeando nuestro enfoque cuando usted se encargó de ello. Una risa burbujeó medio histérica. Mi hijo está vivo. Sí, señor. Y ha estado tratando de salvar a Emma todo este tiempo. Nunca se detuvo. Incluso cuando pensábamos que Emma probablemente había fallecido, siguió insistiendo, siguió investigando. Fue él quien identificó el patrón de la red, quien se dio cuenta de que estaban utilizando lugares rurales como este como centros de retención temporales. Miré a Emma, sentada con Duke, mi nieta, viva porque Robert nunca se rindió, porque confié en el instinto de Duke, porque a veces el universo te da una oportunidad más para hacer lo correcto. ¿Puedo? ¿Puedo hablar con él? Martínez sacó su teléfono, marcó, esperó y luego, Agente Morrison. Martínez, necesito que me pase con Patterson. Sí. Ahora, dile que su padre está aquí y que necesita oír esto directamente. Me pasó el teléfono. Papá. La voz de Robert ronca por la emoción. Papá, ¿eres tú? Soy yo, hijo, dijeron. La agente Martínez dijo que habías encontrado algo. ¿Qué? Encontré a Emma. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Robert, la encontré. Está viva. Está aquí mismo. Silencio. Luego, un sonido como de rotura. Mi hijo llorando. Es papá. ¿Está segura? ¿Está bien? Está perfecta. Delgada, asustada, pero perfecta. Ahora mismo está sentada con Duke. Quiere verte. Voy para allá. Dile que voy para allá. Dile que papá va para allá ahora mismo. Lo haré. Robert, siento todo lo que te dije. Estaba equivocado. No, papá. Tenías razón. Dijiste que me estaba rindiendo, que estaba siendo un cobarde. Tenías razón. Por eso fui al FBI, porque tú me enseñaste a no rendirme nunca. Incluso cuando todo parecía perdido. No podía hablar, solo podía sostener el teléfono y escuchar la respiración de mi hijo al otro lado. Papá, gracias. Gracias por encontrarla cuando yo no pude. Yo no la encontré. Fue Duke, igual que ha encontrado a docenas de personas a lo largo de los años. Entonces dale las gracias a Duke de mi parte. Díselo, dile que es un buen chico. Le pasaré a Emma, por favor. Necesito oír su voz. Volví con Emma y me arrodillé. Emma, cariño, tu papá está al teléfono. Quiere hablar contigo. Su cara se iluminó como en la mañana de Navidad. Le pasé el teléfono. Papá. Su voz era débil, insegura. ¿De verdad eres tú? Lo que fuera que Robert le dijo la hizo romper a llorar.
Esta vez eran lágrimas de felicidad. Sabía que me encontrarías. Lo sabía. Les dije a todos que mi papá me encontraría. Di un paso atrás para darle privacidad. Duke se apoyó contra mi pierna y le acaricié las orejas. Buen chico, Duke. Lo lograste. La encontraste. Movió la cola lentamente. Sabía que los perros siempre saben. El personal médico estaba llegando. Ambulancias, más vehículos del FBI, un centro de comando móvil. Los niños serían examinados, procesados y reunidos con sus familias. La maquinaria legal se ponía en marcha. Pero en ese momento, de pie en ese claro con mi perro moribundo y mi nieta recién encontrada, todo estaba bien. Entonces, las patas de Duke se doblaron. Cayó con fuerza, desplomándose contra mí. Me arrodillé para sujetarlo. Duke, Duke, chico, ¿qué te pasa? Le costaba respirar. Le goteaba sangre por la nariz. El cáncer, el estrés, el esfuerzo físico de la captura, lo habían llevado más allá de sus límites. «¡Llamad a un veterinario!», grité. «¡Que alguien llame a un veterinario!». El agente Martínez se puso a mi lado inmediatamente. «Hay uno con el equipo táctico». «Espera». Emma terminó su llamada y vio a Duke en el suelo. «Abuelo, ¿qué le pasa a Duke?» «Está enfermo, cariño. Lleva enfermo un tiempo. Solo que ha utilizado todas sus fuerzas para salvarte». Llegó el veterinario, examinó rápidamente a Duke y me miró con ojos compasivos. «El cáncer se ha extendido a los pulmones. Tiene una hemorragia interna. Puedo intentar estabilizarlo, pero... ¿Pero qué? Está sufriendo. Lo más humano sería dejarlo ir». «No». Emma volvió a llorar. «No, Duke no puede morir. Nos acaba de salvar. Es un héroe». Miré a los ojos de Duke. Estaban nublados por el dolor, pero seguían fijos en mí, seguían confiando, seguían esperando mi decisión. La decisión más difícil que jamás había tenido que tomar. Transportaron a Duke en helicóptero a un hospital veterinario de urgencias en Charleston. Yo fui con él, sosteniendo su cabeza en mi regazo mientras Emma me agarraba la otra mano. El veterinario trabajaba frenéticamente, con vías intravenosas y oxígeno, tratando de estabilizarlo lo suficiente para operarlo. «Sus signos vitales se están colapsando», dijo el veterinario. «La hemorragia interna es grave. Incluso si operamos, sus posibilidades son quizás del 20%. Y con el cáncer ya avanzado, operen». Mi voz no dejaba lugar a discusión. «Señor Patterson, tengo que ser claro. Incluso si sobrevive a la operación, le quedan semanas, quizá días. El cáncer se ha metastatizado por todo su cuerpo. La cirugía solo le dará más tiempo, y ese tiempo probablemente será doloroso para él». Emma sollozaba sobre mi hombro. «Por favor, abuelo, salva a Duke». Miré a Duke, sus ojos se encontraron con los míos. Después de 8 años de compañerismo, podía leer esa mirada. Me estaba pidiendo que lo dejara ir. Me pedía que acabara con su sufrimiento, pero no podía. Todavía no. No cuando acabábamos de ganar. «Cirugía», repetí. Entonces lo llevaron en silla de ruedas al quirófano. Emma y yo nos sentamos en la sala de espera, con su pequeño cuerpo acurrucado contra el mío. Olía a miedo, a suciedad y a 6 meses de cautiverio. Pero estaba viva. Estaba allí. «¿Va a morir Duke?», susurró. «No lo sé, cariño. No quiero que muera. Él me salvó. Salvó a mucha gente. 17 vidas en 8 años. Tú eres la número 18. Es un buen número. Es un número perfecto». Nos sentamos en silencio. Otras personas llenaban la sala de espera. El agente Martínez coordinaba con otras agencias. El personal del FBI procesaba las pruebas. Los ayudantes del sheriff de los condados vecinos ofrecían su ayuda. Maggie se había ido. La habían trasladado a la prisión federal Thornton II. Los otros 3 niños habían sido llevados al hospital principal para ser evaluados. Jake estaba con su tía Sarah. Lily estaba siendo examinada por especialistas en pediatría. «¿Noah? ¿Qué va a pasar con Noah?», Emma preguntó como si leyera mis pensamientos. «Aún no lo sé. Sus padres no lo querían. Él me lo dijo. Lo vendieron para comprar drogas». Las palabras eran objetivas. La forma en que los niños expresan verdades terribles, sin comprender todo su peso. «No es culpa de Noah, lo sé,
Pero ¿a dónde irá? A algún lugar seguro. Me aseguraré de ello. Pasó una hora, luego dos. Finalmente, el veterinario salió, todavía con la bata quirúrgica puesta, agotado. Ha sobrevivido a la operación. Le hemos extirpado el vaso y hemos detenido la hemorragia. Pero, señor Patterson, tiene que entender que se trata de cuidados paliativos. El cáncer está por todas partes. Pulmones, hígado, huesos. Si tenemos suerte, le quedan unas 6 semanas. Y esas 6 semanas implicarán tratamiento del dolor, deterioro y, finalmente, fallo orgánico. ¿Puedo verlo? Está en recuperación. Otra hora más. Asentí, le di las gracias y abracé a Emma, que lloraba de alivio porque Duke estaba vivo, aunque fuera temporalmente. Sonó mi teléfono. Robert. Papá, ¿cómo está Emma? ¿Puedo hablar con ella? Está aquí mismo. Le pasé el teléfono a Emma. Lo cogió y habló en voz baja. Papá. Lo que fuera que Robert le dijo la hizo llorar de nuevo. Yo también te echo de menos. ¿Cuándo puedo verte? Mañana. Vale. Yo también te quiero, papá. Me devolvió el teléfono. La voz de Robert estaba cargada de emoción. Papá, el FBI me llevará allí mañana por la mañana. Llegaré al mediodía, te estaremos esperando. Papá, tengo que contarte algo sobre los últimos 6 meses. Sobre lo que dije antes de que Emma desapareciera. Hijo, no hace falta. Sí, lo necesitamos. Te culpé. Dije cosas terribles. Te dije que eras un fracaso como abuelo, que le habías fallado a Emma, que si la hubieras vigilado más de cerca. Su voz se quebró. Estaba equivocado, estaba sufriendo, y descargué mi ira contra la persona que sabía que lo aguantaría. Tú, porque siempre aguantabas todo lo que te echaba encima y seguías queriéndome de todos modos. Robert, déjame terminar. Cuando Emma desapareció, quería morir. No podía imaginarme vivir en un mundo sin ella. Pero entonces recordé algo que me dijiste cuando era niño. Dijiste, el valor de un hombre no se mide por sus fracasos, se mide por lo que hace después de fracasar. Así que decidí hacer algo, luchar, encontrar a las personas que se la llevaron. Te infiltraste. Tuve que fingir mi muerte para proteger a todos, incluyéndote a ti. Linda lo sabía, pero nadie más. Siento que pensaras que había muerto. Siento haberte hecho pasar por eso. 2 meses de dolor creyendo que mi hijo se había suicidado. 2 meses de culpa, preguntándome si podría haberlo evitado. Todo era una mentira por la seguridad de la operación. Entiendo por qué lo hiciste. ¿Y tú? Porque yo no estoy seguro de entenderlo. Te dejé solo. Te dejé pensar que nos habías perdido a los dos. ¿Qué clase de hijo hace eso? El que ama tanto a su hija como para sacrificarlo todo. Estoy orgullosa de ti, Robert. Silencio. Entonces la encontraste, papá. Cuando todo el FBI era incapaz de localizarla, cuando se me acababan las pistas, cuando todos pensaban que estaba muerta, tú y Duke la encontrasteis. ¿Cómo? Duke lo sabía. Yo solo le seguí. Ese perro es un milagro. Ese perro se está muriendo. Le conté lo de la operación, el pronóstico, las 6 semanas. Si teníamos suerte, haríamos que esas 6 semanas valieran la pena. Robert dijo, le daremos a Duke las mejores 6 semanas que haya tenido ningún perro. Después de la llamada, me senté con Emma en brazos, pensando en el tiempo, en lo finito que es, en lo precioso que es. Mary ya no me reconocía, pero seguía respirando. Duke se estaba muriendo, pero había salvado 18 vidas. Mi hijo, mi hijo lo había arriesgado todo para salvar a su hija. Y yo tenía 73 años, estaba arruinado, vivía en una caravana y trabajaba como guardia de seguridad nocturno para pagar facturas que no podía permitirme. Pero había encontrado a Emma. Había hecho una cosa bien. El veterinario regresó. Ahora puede verlo, pero comprenda que está sedado. Puede que no te reconozca. Emma y yo volvimos juntos. Duke yacía sobre una mesa acolchada, vendado e intubado, con máquinas que emitían pitidos indicando sus signos vitales. Parecía pequeño, frágil, nada que ver con el poderoso perro policía que había derribado a delincuentes. Le puse la mano en la cabeza y abrió ligeramente los ojos, fijándolos en mí.
Hola, compañero, lo has conseguido. Movió la cola una sola vez, pero fue suficiente. Hoy lo has hecho bien. Muy bien. 18 vidas, Duke, ese es tu legado. Emma se inclinó y le besó la cabeza. Gracias por encontrarme. Te quiero, Duke. Nos quedamos con él hasta que terminó el horario de visitas. Una enfermera prometió llamarnos si su estado cambiaba. El agente Martínez nos llevó a un hotel que el FBI había reservado. Emma se quedó dormida en el coche, agotada. La llevé dentro. No pesaba nada, era demasiado ligera para una niña de 8 años, y la acosté en la cama. Luego me senté junto a la ventana y contemplé las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había sucedido en un día imposible. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Linda, la exmujer de Robert. Bill, siento mucho haber mentido sobre el funeral que organizamos, sobre todo. Robert me hizo jurar que no se lo contaría a nadie. He estado cargando con esta mentira durante 2 meses y me ha estado matando. ¿Puedes perdonarme? Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Luego escribí, no hay nada que perdonar. Protegiste a tu familia. Eso es lo que hacemos. Su respuesta fue inmediata. Robert y yo estamos hablando de volver a intentarlo, de hacer que funcione por Emma. Bien, ella necesita a sus dos padres, también necesita a su abuelo, el que nunca se rindió. Dejé el teléfono, demasiado cansada para seguir llorando. Emma se movió en su sueño. Abuelo, estoy aquí. Cariño, ¿esto es real? Estamos realmente a salvo. Estamos realmente a salvo. Volvió a dormirse. Observé su respiración, vi cómo se le subía y bajaba el pecho. Una prueba de vida que parecía imposible hace 12 horas. Mañana llegaría Robert. Mañana traería evaluaciones médicas, entrevistas con el FBI, procedimientos legales. Mañana traería decisiones sobre Noah, sobre Duke, sobre cómo reconstruir vidas fracturadas. Pero esta noche, Emma estaba viva. Esta noche, eso era suficiente. Robert llegó a la mañana siguiente en un helicóptero del FBI, aterrizando en el techo del hospital donde Duke aún se recuperaba. Me reuní con él en el vestíbulo con Emma, que llevaba despierta desde las 5:00 de la mañana preguntando ¿cuándo vendría papá? Cuando Emma lo vio, corrió hacia él. Robert se arrodilló y la cogió en brazos, y ambos lloraron tan fuerte que no podían hablar. La abrazó como si pudiera desaparecer de nuevo, mirándole la cara, los brazos, asegurándose de que era real. Niña mía, lo siento mucho. Siento mucho no haber podido encontrarte, pero el abuelo Bill sí lo hizo. El abuelo Bill y Duke me encontraron. Robert me miró por encima de la cabeza de Emma, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego se puso de pie, todavía sosteniendo a Emma, y me abrazó. Gracias, papá. Gracias por no rendirte nunca. Nos quedamos allí, 3 generaciones, abrazándonos en el pasillo del hospital, mientras los agentes del FBI y el personal médico miraban educadamente hacia otro lado. Más tarde, después de que Emma fuera examinada por pediatras y psicólogos infantiles, tras las entrevistas, las declaraciones y la recopilación de pruebas, nos sentamos juntos en una sala de conferencias mientras la agente Martínez nos explicaba lo que vendría a continuación. La red de tráfico es internacional, explicó. La sede central está en Rumanía y hay células en 6 estados de EE. Hasta ahora hemos detenido a 23 personas, incluido el sheriff O'Connor, pero hay otra detención de la que tengo que informarles. Abrió una carpeta y deslizó una fotografía por la mesa. ¿Conocen a este hombre? Me quedé mirando la foto. Harold Buckley, comisionado del condado, pilar de la comunidad, un hombre al que conocía desde hacía 30 años. Jugábamos al póker juntos. Donó ordenadores a la escuela primaria, construyó una ala en el hospital con su propio dinero. Ese es Harold Buckley. Es un buen hombre, un filántropo. Es el coordinador regional, dijo Martínez en voz baja. Lleva 5 años dirigiendo operaciones de tráfico en Virginia Occidental, Ohio y Pensilvania. Las donaciones, las obras benéficas, todo financiado con la venta de niños. La habitación se inclinó. No, Harold no haría eso. Lo arrestamos esta mañana. Confesó en menos de una hora. Dijo que estaba ayudando a los niños a encontrar mejores familias.
Él cree sinceramente que estaba haciendo el bien. Robert me apretó la mano con fuerza. ¿Cuántos niños? Todavía los estamos contando. Al menos 200 en 5 años. 200 niños. 200 familias destruidas por un hombre que entrenaba a un equipo infantil y hacía donaciones a bancos de alimentos. Conocía a Emma, dije lentamente. Preguntó por ella en la cafetería el mes pasado. Preguntó si sabíamos algo. Me miró a los ojos y me expresó su simpatía, sabiendo perfectamente dónde estaba. Martínez asintió, lo compartimentó, se convenció a sí mismo de que los niños como Emma eran errores. Pero los niños de familias pobres o de acogida estaban mejor si se vendían a compradores ricos que pudieran mantenerlos. Eso es una locura. Es una racionalización. La gente puede justificar cualquier cosa si la alternativa es admitir que son monstruos. La siguiente revelación vino de un trabajador social que llevaba el caso de Noah. Los padres de Noah han sido arrestados por poner en peligro a un menor y por tráfico de personas. Vendieron a su hijo por $100,000 para pagar deudas de drogas. Noah no tiene otra familia dispuesta a hacerse cargo de él. Entrará en el sistema de acogida a menos que... Ella me miró. El agente Martínez mencionó que usted había expresado interés en acogerlo. Así es, lo hago. Robert se volvió hacia mí, sorprendido. Papá, tienes 73 años. Vives en una caravana. Trabajas como guardia de seguridad nocturno. ¿Cómo vas a...? Ya se me ocurrirá algo. Déjame ayudarte. Linda y yo estamos hablando de volver a estar juntos. Tendremos espacio. Emma y Noah podrían saberlo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Robert, Linda y tú necesitáis tiempo para sanar vuestra relación. Necesitas tiempo con Emma sin complicaciones adicionales. Noah necesita estabilidad ahora, no una familia que todavía está resolviendo sus problemas. El trabajador social intervino. Señor Patterson, con todo respeto, su situación financiera y su edad lo convierten en un candidato difícil para la aprobación de acogida. Incluso una colocación de emergencia requeriría... Soy un agente de policía jubilado con 35 años de experiencia. Acabo de rescatar a 4 niños de una red de tráfico y tengo una habitación libre. Hice una pausa. Y Noah me pidió específicamente a mí. Lo hizo esta mañana. Le preguntó a Emma si su abuelo lo querría, porque su verdadero abuelo había muerto y sus padres no lo querían. Pero tal vez el abuelo de Emma tenía suficiente amor para 2 niños. La sala se quedó en silencio. Martínez habló primero. Yo respondo por él. Una colocación de emergencia mientras resolvemos los arreglos a largo plazo. El asistente social. Es muy irregular. También lo era que un hombre de 73 años desmantelara por sí solo una operación de tráfico de personas. Respondió Martínez. La aprobación llegó esa misma tarde. Noah viviría conmigo temporalmente, con la posibilidad de una adopción permanente pendiente de evaluación. Cuando se lo dije a Noah, me abrazó y no me soltó durante 5 minutos. ¿De verdad me quieres?, susurró. Te quiero de verdad, hijo. Esa noche visitamos a Duke. Su estado se había estabilizado, pero el pronóstico del veterinario seguía siendo sombrío. 6 semanas como máximo. Los ojos de Duke se iluminaron cuando vio a Emma y Noah. Movió la cola débilmente. Emma se inclinó hacia él. Duke, eres un héroe. Nos has salvado a todos, añadió Noah tímidamente. Gracias por encontrarnos, Duke. Me quedé después de que los niños se marcharan, sosteniendo la cabeza de Duke. Lo has conseguido, compañero. Una última misión, un último rescate. La cola de Duke golpeó una vez contra la mesa. Vamos a aprovechar estas 6 semanas. Te lo prometo. Sus ojos se clavaron en los míos. Confianza, amor, compañerismo. El vínculo que nos había acompañado durante 8 años de servicio nos acompañaría durante estas últimas semanas. El tiempo que nos quedara, lo pasaríamos juntos. 6 meses pasaron como las páginas de un libro que no podía dejar de leer. Duke vivió 4 semanas más de lo que había pronosticado el veterinario. 10 semanas en total, cada una de ellas un regalo. No lo dimos por sentado. En los días buenos, caminaba lentamente por el bosque con Emma y Noah, enseñándoles los senderos que una vez patrulló. En los días malos,
Nos sentábamos con él, leíamos cuentos o simplemente estábamos presentes. La mañana en que Duke murió, me despertó a las 5:30, como había hecho durante 13 años. Supe inmediatamente que era el adiós. Sus ojos estaban claros pero distantes, enfocados en algo más allá de lo que yo podía ver. Llamé a Emma y Noah. Nos sentamos con él en la sala de estar de nuestra nueva casa. Una modesta vivienda de 3 dormitorios, comprada con el dinero recaudado en una colecta comunitaria que recaudó $85,000 después de que se difundiera la noticia del rescate. Duke apoyó la cabeza en mi regazo. Emma le cogió la pata. Noah le acarició las orejas. No pasa nada, chico, le susurré. Mary te está esperando. Ella cuidará de ti. Duke movió la cola una vez débilmente. Luego respiró hondo y no volvió a respirar. Emma y Noah lloraron. Yo lloré. Incluso Robert lloró cuando llegó una hora más tarde. Enterramos a Duke con todos los honores caninos. Asistió la Guardia de Honor de la Policía Estatal. Los departamentos del sheriff de 3 condados enviaron representantes. Vino el agente Martínez. Jake y su tía volaron desde Nuevo México. La familia de Lily condujo desde Virginia Occidental. El gobernador concedió póstumamente a Duke la medalla al valor. La placa decía: K9 Duke, 18 vidas salvadas, servicio más allá de uno mismo. La vida siguió adelante porque tenía que hacerlo. Robert y Linda se volvieron a casar en una ceremonia íntima. Emma comenzó una terapia 2 veces por semana y poco a poco empezó a recuperarse. A veces tenía pesadillas, pero con el paso de los meses fueron disminuyendo. Noah se convirtió oficialmente en mi hijo adoptivo tras un proceso de evaluación de 4 meses. Tenía 7 años y le daba miedo todo, pero le encantaban los animales y las matemáticas. Y poco a poco aprendió que se podía confiar en algunos adultos. Visitaba a Mary todos los domingos. Ella nunca me reconocía, pero el día de Navidad tuvo un momento de lucidez. Me miró, sonrió y dijo: «Lo hiciste bien, Bill». Luego volvió a desaparecer, perdida en la niebla del Alzheimer. La red de tráfico se derrumbó. Se recuperó a 217 niños en 6 estados. Harold Buckley fue condenado a cadena perpetua. Maggie O'Connor recibió 15 años con posibilidad de libertad condicional. David Thornton recibió 20 años. Un año después de que Duke encontrara a Emma, nos reunimos en el antiguo emplazamiento del edificio octogonal, ahora demolido y sustituido por un jardín conmemorativo. Una placa honraba a todas las víctimas y al perro que las había salvado. Emma colocó flores junto al nombre de Duke. Noah colocó un dibujo que había hecho de un pastor alemán con alas. Robert me rodeó los hombros con el brazo. «Papá, lo cambiaste todo. Lo sabes, ¿verdad?» Miré a Emma y Noah jugando cerca del monumento en honor a Duke, a mi hijo de pie a mi lado, completo de nuevo. «Solo seguí a Duke», dije. «Él hizo todo el trabajo duro. Tú confiaste en él cuando nadie más lo hizo». Eso era cierto. A los 73 años había aprendido que la confianza en los perros, en el instinto, en la posibilidad de la esperanza, importaba más que la fuerza o la juventud, o cualquier ventaja que la edad pudiera robar. Emma corrió hacia nosotros. «Abuelo, ¿podemos tener un cachorro? ¿Un pastor alemán como Duke?» Los ojos de Noah se iluminaron. «¿De verdad? ¿Podemos?» Miré a Robert. Él asintió. Creo que Duke lo aprobaría. 3 semanas después, trajimos a casa a Hope, un cachorro de pastor alemán de 10 semanas con el mismo pelaje que Duke, y descubrimos su valentía. La mañana de Navidad, nuestra familia se reunió en la pequeña casa. Robert, Linda, Emma, Noah, yo y Hope. Abrimos los regalos, desayunamos y reímos. El tipo de risa que solo se produce después de sobrevivir a la oscuridad. Pensé en Mary en su residencia de ancianos, rodeada del personal que le había prometido una cena de Navidad, en Duke, enterrado en el jardín conmemorativo K9M, en todas las pérdidas que habían llevado a este momento de imperfecta y hermosa reunión. Emma se dio cuenta de que la miraba, se acercó y me abrazó. «Te quiero, abuelo Bill. Gracias por no rendirte nunca». «Yo también te quiero, cariño». «Duke nos está mirando, ¿verdad?» «Creo que sí. Entonces sabe que somos felices, sabe que estamos juntos».
Más tarde llevé a Hope a dar un paseo por el mismo bosque donde Duke había dado la alerta hacía un año. El sendero me resultaba familiar. La mañana era fría y mi cuerpo sentía cada uno de sus 73 años. Pero no estaba solo. Noah y Emma corrían delante con esperanza. Sus risas resonaban entre los árboles que una vez habían sido testigos de la tragedia y ahora eran testigos de la curación. En el lugar conmemorativo, me detuve y toqué el nombre de Duke en la placa. Lo logramos, compañero. Los 18 están a salvo. Tu legado está completo. El viento soplaba entre los árboles y, por un momento, habría jurado que escuché el ladrido de Duke. 3 cortos, uno largo. La señal que significaba misión cumplida. Sonreí y caminé hacia casa, donde me esperaba mi familia. A los 73 años había aprendido la verdad. Duke siempre lo había sabido. El amor no se jubila, el servicio no termina. El propósito no se mide en años, sino en momentos en los que elegimos el coraje por encima de la comodidad, la acción por encima del miedo, la esperanza por encima de la desesperación. Nunca somos demasiado viejos para marcar la diferencia. Aún no hemos terminado. No mientras haya gente a la que salvar, familias que sanar, legados que honrar. Tenía 73 años y aún no había terminado. Dicen que la jubilación significa reducir el ritmo, apartarse, dejar que los jóvenes se encarguen de las cosas difíciles. Pero Bill Patterson demostró que la sabiduría, la experiencia y el amor no se jubilan, solo encuentran nuevas misiones. A una edad en la que la mayoría de la gente ha renunciado a la aventura, él confió en los instintos de su perro moribundo y salvó a 4 niños, incluida la nieta que creía haber perdido para siempre. No se trataba de fuerza física ni de juventud. Se trataba de negarse a creer que el propósito tiene fecha de caducidad. Bill trabajaba como guardia de seguridad nocturno para poder pagar la residencia de ancianos de su esposa. Vivía en una caravana, estaba arruinado, cansado y afligido. Pero cuando Duke ladró esa señal de advertencia, Bill no dudó. Lo siguió, porque los héroes no se definen por su edad. Se definen por su decisión de actuar cuando más importa. Cada duelo es una oportunidad para marcar la diferencia. Cada relación puede sanarse. Cada pérdida puede conducir a una redención inesperada. Aún no has terminado. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Mientras sigamos respirando, podemos salvar una vida, reconstruir una familia o simplemente elegir el valor por encima de la comodidad. ¿Qué legado estás construyendo ahora mismo? ¿Qué harías si escucharas esa llamada a la acción? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría saber cómo estás aprovechando tus años.